Muy buenas tardes a todos. Ya me conocen, mi nombre es Alicia. Y esta tarde estamos de experimento. Queremos invitarlo a reflexionar, a conversar juntos, a pensar juntos sobre algún tema que nos interesa, ¿no? Se llama ¿Por qué siempre estamos en conflicto? Es libre. Cuando ustedes lo consideran, suben la manito, quieren preguntar algo. Lo que vamos a aportar es producto del estudio, son simplemente opiniones, no hay nada fijo, no hay nada, digamos, que sea la verdad, simplemente estamos compartiendo unas ideas en este espacio-tiempo, nada más, pero estamos aprendiendo juntos, que eso es lo más importante. Así que espero que se sientan cómodos, es como que fuera un té entre amigos, una mateada, un café, depende, el país es lo que uno usa. Y lo que siempre tenemos una invocación para abrirlo, ¿cierto? Hay una beatitud y un poder más allá de nosotros mismos, que vienen en ayuda de aquellos que están preparados para recibirlas. Volvámonos a aquellas grandes fuentes de las cuales emanan incesantemente la fortaleza y la inspiración a todos los que, olvidando el yo, están resueltos a compartir y aprender sin reservas. Que así sea. Bueno, sean todos bienvenidos entonces a las conversaciones sobre la vida diaria. Aquí les puse como si tomáramos un té, ¿no? Y la charla de hoy se va a llamar ¿Por qué siempre estamos en conflicto? Lo que nos hace estar enfrentados, peleándonos. Y encontré algunas ideas que pueden darnos un marco teórico, pero es simplemente eso, un marco teórico que puede ser un encuadre o no. Eso lo vemos entre todos. Y simplemente se los voy a ir leyendo. Nuestro universo ha sido concebido en dualidad. De tal modo tenemos luz y oscuridad, padre, madre, espíritu y materia. Manifestados como opuestos, siempre están atrayéndose para formar la unidad. Ese conflicto de la separación en los humanos es la ilusión de la separatividad del yo. Hay una fuerza centrípeta y otra centrífuga. Una expele, la otra atrae. Nadie puede sustraerse a ese eterno movimiento de la vida. Este movimiento, esta atracción entre los opuestos, está ejemplificado en el Bhagavad Gita. Ustedes ven que es el carro, hay una lucha, y los carros, el caballo. En el yin y el yang del taoísmo, ven que acá hay una mitad negra, una mitad blanca, pero justificando el entrelazado de opuestos. Dice que si uno está buscando el bien, encontrará el mal. Si comprende, vivirá cosas inexplicables. Si no comprende, un acontecimiento como parte de la pauta todavía no ha visto la totalidad del proyecto. Por nuestros estudios teosóficos, esta condición cósmica de conflicto tiene algunas correspondencias. Sabemos que el cuerpo emocional y mental, al que llamamos kamamanas, como ya vieron en todo el estudio que vamos haciendo, es el gran desafío del hombre en este periodo. El kamamanas, ya lo recuerdan porque siempre tenemos el esquemita que recordamos cada vez, ¿no es cierto? Está comprendido dentro del cuaternario inferior, dentro del 4. Dentro de la cuarta ronda, en terminología teosófica, es un periodo evolutivo y que ya llevamos cabalgando, recorriendo, más de la mitad. Ya estamos en el arco ascendente, subiendo un poquito. Este periodo va a comprender 7 rondas. Estamos en la cuarta.
Y también ha sido llamada la ronda de la cruz, porque en ella se sacrifica la naturaleza inferior para pasar a la quinta ronda, en donde el espíritu toma la delantera. Y por último también otra correspondencia del cuarto, el cuarto chakra, del cual nos habló Delcy la semana pasada o antesemana, que se llama Anahata y que está situado más o menos en el lugar del corazón, porque es a través del amor en donde se redime el hombre. Esto también tiene su correspondencia con el sacrificio de Jesucristo, muerto en la cruz. Simbólicamente representa eso. Siguiendo entonces con esta dualidad que estamos presentando, decimos, todos tenemos luz y oscuridad, porque lamentablemente no hay forma de que entendamos cómo somos si no es a través del contraste que crea el conflicto. Por ejemplo, si consideramos que el altruismo es un valor deseable, la vida entonces te pondrá en situaciones de egoísmo muy marcado, en donde se anhele el altruismo. Pongamos, por ejemplo, el caso de una persona que sufre mucho por carencias, por egoísmo, entonces, ¿qué más desearía ella que le sea compartida las cosas? Entonces la vida te pone justamente en lo opuesto para que vos desarrolles o veas o anheles crear en tu vida el valor, lo opuesto. Lo mismo si consideramos el valor, ser valiente, la valentía, es deseable de cultivar. Y entonces la vida nos va a poner dificultades a las cuales tendremos que batallar y desearemos tener valentía. Entonces la cultivaríamos. Si tuviéramos una vida entre rosas, por ejemplo, en donde no tendríamos que desarrollar esa valentía, posiblemente no la encontraríamos, no la entenderíamos. Es igual que una persona que desde la cuna ha nacido muy rica, difícilmente puede entender la pobreza. Lo mismo una persona muy pobre, por eso siempre hay una alternancia, porque a través del contraste aprendemos. Bueno, les cité algunas que se me ocurrían. Después, por ejemplo, si se busca el amor a la verdad, entonces nos veremos enfrentados a la falsedad, al error, la manipulación, etcétera, todos los vicios humanos, para que anhelemos la perfección, para que se anhele la vida divina. Si miramos en el cuerpo físico, los glóbulos blancos son el ejército del mismo. En cuanto un virus o bacteria intrusa amenaza romper la salud, luchan multiplicándose en gran número para enfrentar el enemigo y restablecer el equilibrio. Ustedes saben que esto es el termómetro. Depende de la cantidad que uno tenga, los médicos, incluso sin hacerte ninguna clase de análisis, si te pasas de 9.000, ya es una señal de alarma, porque no es normal. Entonces, bueno, entre 9.000 y 11.000 hay una señal de alarma. Y empiezan a investigar, te empiezan a hacer estudios, porque ellos están luchando porque algo hay en el cuerpo que no está bien. Es extraordinario cómo funciona la máquina humana. Este pedacito que está aquí, el crecimiento y el esfuerzo espiritual, me fue compartido por Delia Sabicas. Ella se tomó el trabajo de traducirlo de una revista de teosofía de la sección de Nueva Zelanda. Pertenece a la señora Bárbara Herbert, creo que es su presidenta, y es del diciembre de 2021. Y también habla de lo mismo, de la lucha, del conflicto. Dice, muchas personas consideran la lucha y el esfuerzo espiritual como una cosa mala. Sin embargo, si miramos la situación más objetivamente, encontramos que luchar espiritualmente o de cualquier otra manera es un componente integral del aprendizaje y del crecimiento. Si no nos esforzamos, no crecemos. Cuando usted mira su vida retrospectivamente, ¿cuándo ha aprendido o ha crecido más? Típicamente, nuestro mayor crecimiento ocurre en épocas de crisis o de lucha. Muchas gracias, Delia, por este aporte. Es más largo el artículo, que lo vamos a desarrollar en las clases posteriores que tenemos sobre las emociones. Ahí Alicia levantó la mano. Bueno,
A ver, dime. Gracias, Alicia. Bueno, gracias, Alicia. No, lo que yo pensaba es que el enfrentamiento también yo lo siento como una manera de afianzar la individualidad. Individualidad no me refiero a las dos dimensiones, ¿no? de individualidad y de personalidad, sino como individuos. El temor que nos da, o esa ilusión de ser algo compacto y único, cerrado, que no es así, porque bueno, somos muchos, pero la ilusión es que somos uno, como tenemos un nombre, somos una personalidad determinada. Y me parece que el enfrentamiento lo que trae es esto, que si yo estoy enfrentado con otro, esto me diferencia, por lo tanto, yo soy alguien distinto de los demás, no me pierdo entre los demás. Creo que algo de esto hay también en el conflicto, es afianzarse en la individualidad. Es una cosa que se me ocurrió cuando pusiste la pregunta, pero bueno. ¿Lo ves como bueno? ¿Lo ves como positivo? ¿A eso? ¿O lo ves Bueno, como un no, eso nos alejaría, o sea, afianzarnos como individuos nos alejaría de la tarea de quienes realmente somos, que es lo que nosotros estamos estudiando, ¿no? Esto de poder ser, formar parte de un todo. Por eso nos buscamos. Refuerza la ilusión, ¿cómo? Por eso nos buscamos. Exacto. Eso viene hacia vos. Una ilusión. Es una ilusión, por supuesto. Claro, pero uno tiene que poder tirar una ilusión para poder reunir la unidad. Exacto. Primero te construís, ¿viste? Es muy interesante cuando el hinduismo habla de los 4 Purusharthas, porque es el código de Manu, donde él dice que cómo el hombre tiene que desarrollarse, ¿viste? Y dice que, por ejemplo, en la segunda etapa, que es Artha, por ejemplo, que es eso, donde él desarrolla su individualidad. Entonces él crece, adquiere cosas del mundo. Y después en Dharma, en otra etapa, él lo deja. Él va dejando. Pero primero adquirió y después lo deja. Es un tema que uno tiene que pensarlo muchas veces, pero como todo eso forma parte de la unidad, y esto es solamente una opinión, la opinión que yo tengo, de todas maneras, por supuesto que te aleja, por supuesto que te aleja, pero es necesario, en un tiempo es necesario, para después retornar. ¿Viste? Por eso Jesús decía siempre, no quiero a los tibios, o sea, aquellas personas que directamente, o porque uno lo rechaza, porque dice poco espiritual, es materialista, qué sé yo, uno lo rechaza, pero son partes de la unidad, son partes del engranaje y están cumpliendo una función. Yo eso lo entendí después de muchos años de estudiar, ¿no? Yo también me alejaba mucho de todo lo que fuera no espiritual, supuestamente. Y después con el tiempo aprendí a ver que hay algunas cosas que uno le encuentra el sentido. Cuando a Blavatsky le preguntaron, mira, es una cosa preciosa, en Gemas de Oriente está. Cuando ella le preguntan cómo hace con la gente materialista, entonces ella dice, es que a través del carbón veo el diamante. La misma forma. Uno tiene que ver a través del carbón el diamante. Bueno, en este libro sigo leyendo, entonces, sobre el conflicto, así se llama el libro, es de Krishnamurti. Un señor le pregunta, ¿qué es el conflicto? Entonces, K le contesta, dice, tú quieres ser el capitán de un equipo, pero hay alguien que es mejor que tú. Eso no te gusta. Por lo tanto, tienes un conflicto. Quieres obtener algo que no puedes, y entonces tienes un conflicto. Si puedes obtener lo que deseas, entonces la dificultad está en conservarlo. Luchas, pues, otra vez. ¿O quieres más de eso? De modo que siempre hay un conflicto en marcha, porque siempre deseas algo. Si eres oficinista, quieres llegar a gerente. Si tienes una bicicleta, deseas un auto. Y así sucesivamente.
Por consiguiente, dice, no es importante lo que deseas, sino lo que eres. Lo que te libera del conflicto es comprender lo que eres, penetrar en ello, ver todas las implicaciones de lo que eres. Por ejemplo, yo me acuerdo de una vez un señor dice, ¿por qué no usa un músico que fue que se quejaba frente a Krishnamurti de que él tenía un Rolls Royce? Y dice, y úselo. Porque claro, él, digamos, se sentía como en culpa porque tenía ese auto tan rico y dice, no, úselo porque lo tiene. No es importante, digamos, eso que uno acapara. Lo importante es lo que uno es en realidad, internamente, ¿no? O sea, ustedes saben que les busqué porque él siempre tiene mucha luz sobre esto, ¿no? En otra parte del mismo libro dice, nuestra vida, la vida cotidiana, es una cuestión de relaciones. Tal y como es actualmente, nuestra relación es muy confusa, desdichada, contradictoria y aislada. Cada uno trata de afirmarse a sí mismo, alrededor de sí mismo, para sí mismo, en un recinto inaccesible. Obsérvese a sí mismo no lo que debería ser, sino lo que es. Cuán inaccesibles son cada uno de ustedes, debido a que tienen tantas barreras, ideas, tendencias, experiencias, desdichas, intereses, preocupaciones. Su actividad cotidiana siempre les aísla. Aunque estén casados y tengan hijos, funcionan y actúan desde un movimiento egocéntrico. Por eso es tan difícil la relación entre un padre y una madre, una hija y su esposo, etc. En una comunidad. Él dice que hasta en una comunidad, a veces hasta los sigue, porque esto por supuesto es solamente un extracto chiquito, hasta en una comunidad, a veces una persona que es idealista, dice yo les voy a dar a todos, voy a vivir digamos la fraternidad, voy a ser presidente, les voy a mejorar la vida, voy a hacer esto, y después se da cuenta que está trabajando desde el yo, desde lo que él piensa. Entonces, sobre eso te hace reflexionar un poquito, ¿no? Bueno, ¿quieren conversar algo? Emilce. Sí, yo quería hablar un poquito, que en realidad lo que veo a partir de lo que estuviste leyendo de Krishnamurti es que el conflicto se genera a partir de un deseo, digamos. Sí. Del deseo de algo que es lo que, que sería lo que no es. Es decir, uno quiere algo que no tiene o que no es. Exacto. Y ahí genera el conflicto entre lo que es y lo que quisiera que fuera. Claro. Y lo mismo acá en el observarse a sí mismo, ¿no? Dice, no lo que debería ser, porque también allí se genera el conflicto entre lo que uno supone que debería ser o lo que las enseñanzas nos dicen que deberíamos ser o lo que la sociedad nos dice que deberíamos ser y lo que realmente es. Y no, mientras uno está en ese conflicto, en realidad no puede observar. Y aunque es paradójico, es la observación la que produce una transformación. Sí, señora. Pero la observación solo puede estar cuando el pensamiento no está. Es decir, en los momentos en que no hay pensamiento. Cuando Claro. entra el pensamiento, ya dejamos de observar. Y ya entra el deseo. Sí, está el Entonces, deseo. claro. Sí, Claro. está aún a veces en forma Sutil. como sutil o por debajo de, a veces uno cree que no y de pronto surge. Está porque uno lo ve la punta del iceberg, digamos, a veces. Es cama.
y el universo es cama. Lo que pasa es que nosotros lo hemos puesto como peyorativo, porque el amor es maravilloso. Lo que pasa es que el amor egoísta es egocéntrico, pero el amor altruista es el amor del Padre Universal. Imagínate, el sol sale para todos, las plantas crecen, o sea, ellos cumplen su misión. O sea, el amor es la base del universo. Kama es la base del universo, dice el hinduismo, pero no en el aspecto peyorativo, sino en su aspecto positivo. Y es muy paradójico, ¿viste? Cuando vos empezás a leer eso y empezás a estudiar Vedanta y te salen con eso, entonces vos decís, pero ¿cómo? Que yo tengo que renunciar a todo esto. Tipo monja, ¿viste? Porque tenemos, aunque uno no crea, tiene ese condicionamiento de Occidente, por ejemplo, de que los mismos sacerdotes o aspirantes religiosos incluso se flagelaban porque tenían una necesidad o porque tenían un placer o porque tenían alguna idea de tener algo cómodo. Incluso acordate, se acostaban en camas con maíz abajo como para que les dolieran, ¿no? Con un colchón, por ejemplo. Y todas esas clases de torturas al cuerpo. Incluso en la India también hay, por supuesto. Eso es como para renegar de ese principio, ¿no? Que está en nosotros, en vez de aceptarlo. Sí, y además el gran daño que estamos haciendo a nuestro cuerpo, porque a partir de leer un poco la biografía de Krishnamurti, el cuerpo físico es una entidad y tiene vida propia, y es como si fuera un animal, un animalito, y uno debería cuidarlo de esta manera, ¿no? Entonces, Y sí, fíjate, viste cómo trabajan. lo maltrata para no sentir deseo y no tiene nada que ver. Pero Claro. bueno, en otras vidas capaz que hicimos eso. Sí, yo lo entiendo un poco desde el punto de vista también de la neurociencia, ¿viste? Estuve en Mendoza, asistía a las jornadas de diabetes que se hacen allá en noviembre por ahí, y vino gente de la Fundación INECO de Buenos Aires, y entre ellos vino una dietóloga. Lo que les cuento es algo muy práctico, chicos. La señora vino, una chica bastante joven, puso una mesa llena de comida. Se sirvió cosas muy bonitas, muy bien presentadas, alguna bebida de cola muy conocida, sin azúcar, por supuesto, y eso se puso detrás de la mesa. Y nos dio toda la charla, muy amena, todo, y el público estaba enfrente de la mesa. Cuando terminó la charla, dice, bueno, ahora nos acercamos a la mesa, vamos a comer todos. Vamos a comer todos. Gente toda diabética, prediabética, ¿qué más te digo? Con glucosas alteradas. Bueno, te digo, todo el mundo, sin pensar, fue a los sanguchitos, a la Coca-Cola cero, había unos arrolladitos, pero todo así blanco, ponele, ¿no? Todo que engordaba, había torta, alguna tortita, una cosa así, pero no preguntaban, ¿puedo comer esto? ¿Tiene azúcar? ¿Tiene harina blanca? No, se pensó en disfrutar el momento. Se habían relajado tanto, una mujer muy amena para la charla, una excelente, ¿viste? Terapeuta. Entonces, ella le dijo, esto es un test. Esto es un test. Esta charla es un test. Se esconde un test. Estoy tratando de que ustedes se conozcan a ustedes mismos y vean cómo trabajan y funcionan en piloto automático. Entonces les explico, ustedes son diabéticos, prediabéticos, y lo primero que tendrían que haber pensado es, ¿qué puedo comer de esto? Sin embargo, es más fuerte el deseo, la atracción, porque el cerebro se lo manda. ¿Viste? No te permite pensar, actúas nomás. A mí, te juro que me cayó como un balde de agua fría, porque yo dije, no solamente con la comida hacemos esto.
con las palabras, con las acciones rápidas y con todo. Y si, por ejemplo, toda la gente que estaba ahí, si de repente no comía alguna de esas cosas, también estaba en conflicto porque estaba deseando. Entonces ella, bueno, ¿viste? Como consejo, yo lo primero que aconsejo y le enseño a mis pacientes es que hagan mindfulness. Lo que estaba diciendo, el poder de observación. Hagan mindfulness ante la mesa siempre, todos los días. Y observen lo que comen. Porque esto no es una broma, es una enfermedad que no es una broma, que está afectando el 70% de la población y en fin. Bueno, eso es lo que les quería contar. Ojalá nosotros tenemos la bendición de conocer esta herramienta que es la observación, la atención plena, el mindfulness, como dicen ahora. Porque de esa forma uno puede parar, también puede parar con la lengua, puede parar con el pensamiento, puede parar, dejar de herir con la palabra, o sea, puede parar observándose y así se va purificando. Bueno, ¿alguien quiere conversar algo? ¿Quiere contarme algo respecto a esto? Facundo. Facundo. ¿Qué decís, Facu? Todo bien. Se me vino justo, me tocaste un tema sensible que es la comida. De todos. De todos. Bien, bien. Y justo se me venía, ¿sabes qué? Había hecho hace un tiempo un ejercicio que obviamente lo continúo haciendo. Que justo tomando dos fragmentos que ahí los voy a buscar porque los tengo en un Word de ocultismo prácticos de HPV, que sintéticamente me quedó mucho esto, que si vos ves algo y te da como apetito, hay, digamos, la diferencia entre hambre y apetito. Tengo hambre porque no como desde el almuerzo, literal. Entonces, cuando termine la clase, no sé, me voy a comer algo, seguramente. Entonces, pero una cuestión es algo fisiológico y otra cuestión es el apetito. Que estoy pasando por un puesto de comida y siento olor y es como que me tiento. O de pronto veo un comercial de algún refresco o a cualquier cuestión, o no veía algo y de pronto veo un chocolate y me dan ganas de comer. Es como eso, ganas, apetito y demás. Es algo que tiene que ver como más con lo instintivo y lo emocional. Entonces, decir, bueno, ¿con qué templanza enfrentamos eso? Y básicamente lo que se me quedaba de esto de ocultismo práctico era de que si no lo veías, y, o sea, si antes de que hubieras visto eso no estabas impulso, y sabes que después comerte ese chocolate, comerte los sanguchitos con Coca-Cola, lo que sea, 10 minutos después o menos incluso te es el mal del puerco, entonces como mejor no hacer. Y así lo voy practicando. Sí me doy mis gustos, por ejemplo, me compré un chocolate este que me encanta en un blog, pero me comí solamente un pedacito, fíjate, menos de la mitad. Y así lo tengo desde ayer. Entonces, no, desde ayer no. Entonces, y me gustan un montón los chocolates, pero porque yo sé que los tengo como una recompensa, como si fuera un perrito, ¿no? Cuando yo logro algo, le doy mordisquito. Y así lo dejo. Y lo doy a la vista. Sí, yo te entiendo perfecto, así trabaja, así explicaba la señora de neurociencia, la chica, la nutricionista, realmente. Los reprobó a todos. Sí, nos reprobó a todos, sí, totalmente. Pero ella decía, bueno, ustedes tienen, personas no entienden, ¿viste? No entienden. Igual que el que, por ejemplo, sufre de presión alta y ve una cosa con sal y va y la come. ¿Qué digo? No tomamos conciencia nosotros de eso. Menos de lo que hablamos, chicos. Porque eso es... ¿Cómo nos enroscamos rápidamente en la pelea? Porque de eso se trata, siempre estamos en conflicto. Puedo comer eso, lo quiero y no lo puedo comer. Quiero ir a este lado, no puedo, no tengo la plata, no tengo el tiempo, pero quiero ir. Entonces siempre hay un conflicto. Ahora, es importante el conflicto, yo siempre lo veo desde el punto de vista psicológico, es importante porque vos haces un paso adelante en muchas cosas, porque sí, desarrollás un deseo, pero es como que es igual que el universo. Espíritu y materia no pueden reunirse, pero ¿qué da lugar esa interacción al hijo, al universo? ¿Qué hace el universo? El universo se desenvuelve, hace enorme y después vuelve al seno mucho más perfeccionado de lo que salió.
Entonces, ese es el tema del conflicto para nosotros. Entonces, el conflicto te lleva a vos a replantearte dónde estás. ¿Por qué te está pasando eso? ¿Por qué se me dio por ir y comer todo lo blanco? Que tiene que ver mi cultura, mi educación. No me importó que era diabética, había que disfrutar el momento y nuevamente el principio de cama, etcétera, etcétera, etcétera. Pero como vivimos en piloto automático, lo cual es la verdad, ¿cierto? Hay que trabajar para despertar del piloto automático. Entonces, es así. Hay que trabajar nomás. No hay nada más que hacer. Trabajar, chicos. Levantó la mano Bernie. Bernie, bueno, te escucho, Bernie. Dime. Hola, hola, buenas tardes. Un Hola, saludo. hola. Siguiendo con la sección de comida que estamos hablando, me parece a mí que el gran conflicto que genera precisamente el decir que somos vegetarianos, ¿verdad? Es decir, ese es un conflicto social muy fuerte y que genera un gran reto para nosotros y también para las personas que están a nuestro alrededor, porque les genera mucho conflicto. Es Sí. como una cruzada de evangelización hacia uno, ¿verdad? De que no abandone la carne. Entonces, es un conflicto constante, pero el trasfondo es tan delicado, tan serio, ¿verdad? Sí, Porque no, uno sí. dice, el conflicto es porque no podemos abandonar lo que la sociedad ya nos predispuso que era lo correcto para nosotros, para la alimentación nuestra, ¿verdad? Claro. Y prácticamente tenemos que escondernos o inventarnos alergias alimentarias, inventarnos, ¿verdad? Que tenemos indisposición para algún alimento. Yo he pasado por todas esas etapas, ¿verdad? He tenido que decir que, bueno, que es que soy alérgico, que es que tengo mucha acidez, porque dependiendo del grupo tengo que cambiar el discurso porque le genera un enorme conflicto. Es un enorme conflicto, es como si estuviéramos abandonando, no sé, es decir, algo trascendental o importantísimo para la sociedad. La gente se siente ofendida inclusive cuando uno dice que no consume carne o es un conflicto. Vieras que yo ahora, desde como usted comenzó la charla, que está muy linda, muy hermosa, eh, tenía eso presente, ¿verdad? ¿Cómo? Está bien, nosotros generamos conflicto, pero si usted quiere cambiar una actitud, usted quiere cambiar algo en su vida, por ejemplo, ya no quiere reunirse con el grupo a contar los chismes de la mañana, o no quiere burlarse del que siempre nos burlamos en la oficina. El día que usted dice, no lo voy a hacer, el resto entran en conflicto con uno, porque quieren llevarlo a uno nuevamente a esa actitud, digamos, a ser grosero, a ser malcriado, a ser burlista, o a ser glotones y comer todo lo que hay, ¿verdad? O ser despectivos. Si usted toma un camino diferente, ya hay un conflicto. Inclusive hay hasta un alejamiento y hay hasta un castigo hacia uno por tomar una decisión en algún momento de su vida, decir, no, ya yo no quiero reproducir digamos, este círculo de agresión o de violencia o de mal hábito. También hay recíprocamente, ¿verdad? Hacia uno un deseo o una gana de incluirlo en un conflicto para regresarlo a la posición en que uno estaba, ¿verdad? Claro. Si bien es cierto, nosotros tenemos conflicto con muchas cosas, porque yo lo reconozco, ¿verdad? Y la charla ha sido muy linda porque me hace reflexionar sobre muchas cosas y deseos y todo lo demás que uno le pueden generar conflicto. También cuando usted dice, ya hasta aquí, hay como una rebelión hacia uno, ¿verdad? Para que regrese al mal hábito, ¿verdad? Para que regrese a lo que nos está haciendo daño. Muy hermosa la charla de hoy, me encantó mucho. Un Gracias, abrazo. Bernie. Te felicito, Bernie. ¿Sabés que te estás desarrollando la voluntad? Porque yo solo sufro de joven. Yo casi nací vegetariana, no por mis padres, sino porque nací con esa repulsión a comer carne. Lo sufrí de niña, muchos temas, vivía con inyecciones, porque imagínate que no me desarrollaba bien, tenía anemia, qué sé yo, bueno, en fin. Hasta que conocí a los 18 años, conocí un movimiento espiritual, que era el de Yogananda, donde, bueno, lo primero que te decían es tratar de ser vegetariano. Ahí entendí por qué a mí me pasaba eso. Y fue mi liberación, realmente fue mi liberación.
hoy en día, hace 8 meses viví con mis hijas en Mendoza y mis hijas comen carne. Yo las crié vegetarianas y mis hijas, cuando fueron adultas y se relacionaron con el mundo, eligieron comer carne. Pero aprendí algo que tal vez te sirva. Aprendí que no nos define comer carne, porque es un valor muy importante que estás desarrollando voluntad inclusive. Y la voluntad espiritual es lo que tenemos que hacer. Bueno, ojalá te sirva, a mí me sirvió. Yo quería hacer un comentario, Alicia. Solamente la cuestión de que eso es lo que se llama espíritu gregario. Hay un espíritu gregario dando vueltas que se conforman con las debilidades de cada uno de los del grupo. Ese conjunto de debilidades hace que el que enfrente eso, o el que sobresalga, o que tenga la posibilidad de hacer algo distinto, sea tratado de impedirlo o atraerlo nuevamente al grupo. O sea, no se puede escapar de eso. Pero bueno, es una lucha, sí, como decía Alicia, que es bueno enfrentarlo, pero me pareció muy bien lo que vos dijiste, Alicia, con serenidad. O sea, no es una lucha que debería ser un conflicto. Es una lucha que a uno le tendría que enseñar a ir paso a paso, tranquilo, con convicción. Alicia. Sí, yo le quería decir a Bernie, porque yo también soy vegetariana y un poco me pasó como a vos, Alicia, nunca me gustó la carne. Comí carne porque, bueno, mi familia preparaba, mi mamá, bueno, todo lo que hacía, porque se suponía que había que comer carne. Entonces, lo que le está pasando a Bernie es que lo que vos también decías, Martín, lo que es diferente hace plantearse a la gente que hay otras posibilidades y es mucho más cómodo, o por lo menos no genera conflicto, que no haya nada diferente. Entonces por eso es agresión, porque no se entiende por qué agredir a una persona porque no come carne, por ejemplo. Lo que pasa es que esa persona está poniendo en tela de juicio una verdad que se supone que es la verdad revelada y que no hay otra posibilidad. La verdad que a mí no me interesa que coman lo que quieran y yo como lo que quiero. Y bueno, de a poco, si vos ni te enfrentás, ni te pones en un papel como para que te sigan agrediendo, se olvidan. Y después no hacen más referencia. Eso como no es un consejo, te cuento lo que me pasó a mí, y bueno, no darle importancia, el conflicto es de ellos en todo caso, no te enganches ni lo sufras, lo importante es no sufrirlo, porque no es tu problema, eso nada más. Gracias, Alicia. Hermoso tu comentario. Rosa. Rosa. Sí, quería presentar una reflexión sobre lo que ha significado para mí ser vegetariana a lo largo de mi vida, y ha sido como un péndulo, ha sido un ir y un venir. Yo provengo de una familia absolutamente carnívora y absolutamente desequilibrada en materia alimenticia, dulces, o sea, no hay límite ni para la bebida ni para la comida, o sea, para ninguna. A los 16 años que comencé a vincularme con todo esto, el movimiento de yoga, entonces me hice vegetariana, lacto-ovo vegetariana. Mi principal preocupación era conseguir un equilibrio, porque no basta decir soy vegetariano, sino me estoy alimentando bien, era mi preocupación. O sea, en esa época mi tendencia era, como creo que la mayoría de los vegetarianos, mucho de carbohidratos, y no veía la proteína dentro de mi alimentación. Y eso me preocupaba porque era en un momento en que todavía estaba creciendo, que estaba estudiando, que estaba comenzando la universidad y que tuve que moverme de mi ciudad en el interior del país hacia la capital, a donde iba a ir a vivir a una residencia en donde no iban a tener comida especial para mí.
tenía que comer lo que había, ¿verdad? Tenía que comer lo que había, o sea, y regresé a mi dieta, a mi régimen carnívoro. Carnívoro y con todo lo que eso puede implicar. Luego cuando me toca, digamos, independizarme a mi tener en mi vivienda, luego ya entonces era trabajo, tenía que viajar. De verdad que no era fácil ser vegetariana. Por ejemplo, los fines de semana dejaba de comer carne, pero si estaba de viaje, no era fácil, no era fácil. En esa época conocí, entonces me llegó mucho, porque era una razón de reflexión y de preocupación en mi vida. Yo me sentía que estaba cometiendo el peor pecado del mundo, a comerme esos pobres pollitos, a comerme esos pollos ganaditos, ¿no? O sea, entonces, bueno, de verdad que era así como, era preocupante. Y le tomé mucha atención a, tú sabes que los discípulos de Jesucristo en un momento le preguntan al maestro qué opina de él, de que la gente comiera carne. Y entonces fue algo que me llegó mucho cuando él le contesta, no es lo que entra por la boca lo que hace daño al cuerpo, sino lo que de ella sale, porque viene del corazón. Eso me impactó, esa frase y me tranquilizó. Me impactó y me tranquilizó. Al punto de que dejé de ser vegetariana, pero ya no me fustigaba, ya no me causaba culpa. Hace poco, bueno, regresé nuevamente a mis hábitos vegetarianos por una convicción y porque lo puedo hacer. Lo que quiero decir con todo esto, y voy a concluir con esto, es que hay que conseguir un equilibrio. Y yo respaldo y entendí esas palabras, maestro, de verdad, no es lo que entra en el cuerpo, es lo que de la boca sale, porque viene del corazón. Esa es mi reflexión. Eso es lo que quería transmitir. Hermosa reflexión, Rosa, hermosa, hermosa, y tenés toda la razón. Es muy difícil ser vegetariano desde el punto de vista de la salud. Hay que aprender a compaginar los alimentos, a ir viendo cómo se combinan, porque si no uno termina anémico. Es la verdad, es la realidad. Tiene su tema, pero es un desafío también. Porque uno aprende, se organiza, si es una persona desorganizada, se ordena. Yo lo veo siempre como un desafío muy importante y un paso. Cuando logras equilibrar, cuando logras estar bien, es un gran paso que has hecho en la formación de tu carácter. Es una gran cosa. Gracias por el aporte, Rosa. Desde el corazón. ¿Alguien más tiene aportes, chicos? ¿Alguien más? ¿Sigo leyendo? ¿Querés seguir leyendo y después paso el pedacito de video de Krishnamurti, que son 4 minutos? Entonces vamos a ver qué otro. Este es el libro, ¿ven? Sobre el conflicto, donde saqué esos pedacitos. Dice, a menos que establezcamos una verdadera relación, nuestras vidas serán una lucha constante, tanto individual como colectiva. Y ahora yo planteé algunas preguntas. ¿Qué les parece si tratemos de responderlas entre todos? A ver qué les tira, qué les da. Dice la primera. Cuando tengo conflicto en mi vida, con mi pareja, hijos, trabajo, etc., lo que se les ocurra, ¿pienso desde el amor? ¿Qué les parece? Una de las cosas que más hago es que cuando aparece alguna cuestión conflictiva en mi vida, con lo que sea, trato de reflexionarlo conmigo misma, es decir, intento no tener reactividad, porque he tenido muchas etapas en mi vida muy reactiva. Tengo esa tendencia y no es bueno, sé que no es bueno porque sale el piloto automático, como decís vos.
y nunca va a lograr nada bueno eso. Entonces trato de ponerme un tiempo, darle tiempo a eso, pero trato de primero que nada charlarlo conmigo misma. Si me voy acá cerca, tengo un campito así como desolado, digamos, para caminar. Nadie me ve que estoy hablando sola, porque hablo en voz alta, sola. me planteo el problema y me contesto. Eso lo hago desde muy chica, de plantearme los problemas y contestarme. Y descubrí que hay, cuando dieron acá un taller, Dolly dio un taller acá en Rosario, sobre, relacionado con Gestalt era, decía, uno de los ejercicios que nos ponía era que cuando teníamos un problema, pusiéramos 2 sillas y en la silla, en una silla nos sentáramos nosotros como nosotros con nuestro problema y se lo planteemos al yo superior que estaba en la otra silla. Y después sentarnos del lado del yo superior y darle la respuesta. Puede parecer rebuscado, pero la verdad es que clarifica, y el primer espacio de claridad. Después hay otra técnica que es la de escribirlo, porque cuando uno tiene que relatar el conflicto, ¿no? Mientras lo detalla, aparecen muchas cosas y se va como limpiando un poco la cabeza. Entonces lo más importante cuando uno tiene un conflicto es tratar de entender qué es lo que está pasando, verlo, a ver qué veo a través de eso. Y después a lo mejor uno tira un hilito y ahí va sacando algo. Y el tiempo también ayuda. Y después cuando uno reacciona ya no reacciona, cuando uno toma la decisión a partir de ese conflicto, que ya lo trabajó, ya lo miró, ya no va a ser tan, no sé si equivocado, pero ya no va a ser tan desastre como si uno reacciona, como reaccionaría en un primer momento, ¿no? Bueno, yo cuando puse, si pensaba desde el amor, es eso que ha relatado Emilce, porque te has cuidado vos misma. Eso significa actuar desde el amor, para mí, ¿no? Psicológicamente. Actuar desde el amor es eso, es respetar a la otra persona, reconocerle que también es un alma, y respetarme a mí misma. Lo primero, uno tiene que respetarse a uno mismo. No permitir caer en el enredo, en el enojo del otro, sino, viste, calmarte, como vos decís. Eso para mí, modo de ver, ¿no? Es trabajar desde el amor. No enredarte en la agresión, como que uno puede enojarse y contestar mal cuando uno tiene esa tendencia, tiene esa fuerza, ese fuego interno. Uno tiene esa tendencia a la contestación, a la reacción. Entonces, ese aplanamiento de la emoción justamente es trabajar desde el amor a vos mismo. Te estás queriendo, te estás cuidando y estás cuidando a la otra persona. No hay palabras hirientes, no hay... O sea, es un trabajo interno muy importante. A eso yo me refería, no sé si tienen más aportes, que sería enfrentar un conflicto desde el amor. ¿Qué les parece que sería más importante así? ¿Puedo? Sí. Encantado, sí. Pati. Me quedé como pensando, ¿no? Bueno, primero, muchas veces si tengo un conflicto soy arrastrado en el conflicto y ni me entero de solucionarlo ni nada de eso, ¿no? Entonces me sitúo en el punto ese, uno en muchos, uno en cientos, en el cual puedo frenar y ver lo que pasa. Y lo que hago actualmente, no sé si esto va a caducar dentro de una hora, un día o un año, pero lo que hago actualmente es respirar simplemente. Y cuando el estado mental va bajando todo lo que mi cabeza está aportando al conflicto,
empiezo a sentir lo que realmente está sucediendo, que puede ser una tristeza, puede ser una angustia, puede ser una situación interna, ¿no? Y entonces me quedo respirándola, como oyéndola, la voy escuchando. Y en ese caso, no sé si esto sería como darle amor a esa situación, pero ahí es cuando puedo entrar en una sensación más bien como de paz nuevamente, ¿no? Y logro frenar un poquito. Esta es mi forma de trabajar ese aspecto, ¿no? Y tal vez, como decís vos ahí en la pregunta, ¿qué pasa si pienso desde el amor? No sé si la palabra pienso desde el amor es lo mismo que trato de explicar, pero creo que de alguna manera ese prestar atención a lo que hay en el fondo es una manera de darle amor a eso también, ¿no? Y respetarlo y dejar que surja y oírlo y sentirlo y experimentarlo. Yo coincido, es desde el amor, te estás respetando, que es lo más importante, te estás respetando. ¿Alguien quiere hacer otro aporte? Si no, paso a la otra. Araceli está necesitando hablar. Bueno, a ver, Araceli. Ahí está, sí, tenía el micrófono apagado. Yo, escuchando la de Milce, yo hago exactamente lo contrario cuando me pasa algo, porque vivo en Capital Federal, en un barrio Caballito, donde hay millones de personas. Entonces, cuando me pasa algo, salgo a la calle, a Coite, esquina Rivadavia, ¿sabes qué? Bueno, pasa tanta gente, millones en la senda peatonal, van, vienen, y yo los miro, ¿viste? Los miro, y digo, ¿qué les pasará? ¿Cuántas personas? ¿Cuántas cosas? ¿Qué conflicto, qué angustia, qué de cosas cada uno de los que va caminando? Porque nadie habla con nadie habla. Entonces, los miro, camino entre la gente, ¿viste? Entre la gente, y cuando vuelvo, ya está, vuelvo diferente. No hablé con nadie, por supuesto, pero vuelvo distinta, porque es como que vi tanta cantidad de personas, viejos, jóvenes, chicos, que yo veo que todo el mundo debe tener, yo los miro y digo, todos adentro deben tener algo parecido a lo mío, o peor, o quizás mejor, pero todo el mundo tiene, y entonces miro y digo, esto de que nadie habla con nadie, pero nadie, y mira que son millones y millones de personas que van, que vienen, que suben al subte. Entonces dije, hay algo que les pasa a todo el mundo y no lo puede compartir. Entonces vuelvo a mi casa y vuelvo bien, como si hubiera ido al psicólogo. Eso me pasa. No, está perfecto, porque lo has compartido con todos. Es el inconsciente colectivo. Y todo les pasa lo mismo que a nosotros. Nosotros somos especiales. Todo el mundo vive las mismas cosas. Todo el mundo. Por eso, en vez de uno denigrarse, atacarse, por eso yo decía siempre desde el amor, desde el respeto. Es tu forma, es una forma de respetarse también lo que haces. Y lo has compartido con todos, y el inconsciente colectivo existe, decía Jan. Esa mente colectiva tiene los mismos problemas que tenés vos. Sí. Se ha hecho un equilibrio, algunos habrá como, viste, más buenos, más tranquilos, otros más aislados, pero ya son equilibrios. ¿Me permitís? Gracias, Araceli. Alicia, Linda. también agregar un comentario sobre lo que dice Araceli. Creo que también darnos cuenta de que lo que nos pasa, somos tantos, en ese mismo momento tal vez hay muchas personas, miles de personas a las que le está pasando a lo mejor exactamente lo mismo, y eso alivia mucho, es como repartir, digamos, esa carga de algún modo, y no me centro ni me pongo en víctima, porque a veces uno dice, ¿por qué a mí? Pero cuando uno se da cuenta que eso que me sucede a mí le sucede a todos, le sucede a un montón, bueno, es otra la mirada. Ahí baja todo, bajan los decibeles
de lo que yo siento. Tal cual. Por eso digo, hay un dicho que se dice que es mal de muchos, consuelo de tontos, y Sí. yo lo transformo de otra manera. Para mí, mal de muchos es consuelo de inteligentes, porque darse cuenta de que lo que a mí me pasa le pasa a muchos, eventualmente a toda la humanidad, porque compartimos, en eso está Sí. también la unidad. A uno como que lo alivia. Claro, el concepto de la interdependencia. Sí. Claro, y además yo pienso cuando voy así caminando entre las personas que a veces no tenés ni lugar para caminar, no tenés lugar. Entonces es como que te hace ver que uno no es el centro del universo, uno no es el yo, que ay, yo me pasa tal cosa, a mí, porque la gente es lo primero que te dice, a mí me pasa, ese mí, bueno. Entonces, cuando yo veo tantas personas que no podés ni caminar ni pedir permiso porque no hay lugar, entonces yo digo, bueno, el mundo es así, es lleno de conflictos, lleno de personas o lleno de soluciones, pero no soy yo, es como que se te va esa imagen del yo, no del yo superior, sino del yo del egoísmo, del ego, se te va el ego, digamos, una cosa así. Sí, Es muy interesante el concepto que estás manejando. Es así. Saber que todos estamos en lo mismo, por eso Buda enseñó el camino, ese que nos enseñó, ¿viste? Para liberarse del sufrimiento, porque todo el mundo está en eso. Todo el mundo está sufriendo. O sea, toda esta ronda estamos sufriendo. ¿Viste? Alicia, por eso él también, sí, querida. Son las 10:12. No sé si vos querés que ponga ese pedacito de Krishnamurti. Bueno. O si, porque no nos va a dar para todo, o si querés que terminemos con las preguntas. No, poné eso, un pedacito, ponemos ese videíto que quieres. Bueno. Pero el prestar atención es totalmente diferente del interés. La mayoría de nosotros, casi todos nosotros quizás, estamos intentando llegar a ser algo psicológicamente. En lo de fuera, en lo externo, usted puede comprender que un estudiante se convierta en un ingeniero. Llegar a ser ingeniero, se gana la vida y no deja de volverse más y más experto en ingeniería. Pero psicológicamente tenemos el mismo concepto de que yo soy esto ahora, pero llegaré a ser aquello. No le den la razón al que habla. Cuestionen, duden. No sigan a nadie psicológicamente. Por supuesto, ustedes tienen que seguir las instrucciones de un médico si están enfermos. Pero psicológicamente, en lo interno, el obedecer a cualquier clase de autoridad, a cualquier clase de experto, de profesional, destruye la integridad de la propia percepción. Psicológicamente, todos estamos intentando llegar a ser algo. ¿No es así? Este es un hecho obvio.
Uno es codicioso o violento e intenta no serlo. Esto es llegar a ser. Que hay siempre un intento por parte de cada uno de nosotros de querer cambiar de esto a lo otro. Lo otro, el futuro, está en el tiempo, allá lejos, o muy cerca. Pero no deja de ser un movimiento del llegar a ser, de ganar, de perder y de verse recompensado o castigado. Todo este proceso del llegar a ser, siempre con la intención, con el motivo, de lo mejor, lo más, la ganancia y el temor de perder. Esto está claro. Llegar a ser implica dualidad. Y donde hay dualidad, tiene que haber conflicto. El árabe y el judío, el musulmán y el hindú, el católico y el protestante. Siguen. El perpetuo estado de conflicto en el que viven los seres humanos. Así pues, donde hay llegar a ser, hay dualidad y por tanto conflicto. Volvemos a lo que hablábamos al principio, ¿viste? Siempre que haya una dualidad, como dice él, hay un conflicto. Sí, entre el yo y el yo universal, o lo que llegaremos a ser. Él plantea que en el mundo físico, voy a hacer un repaso, en el mundo físico, nosotros para lograr algo requerimos tiempo. Entonces, yo estudio una carrera y entonces me puedo recibir de ingeniero. Y eso lo hago en el tiempo. Y lo que él dice que nosotros llevamos ese mismo concepto a lo psicológico. Es decir, hoy soy una persona, no sé, envidiosa y pienso que en el futuro voy a llegar a ser una persona llena de amor, por ejemplo. O sea, como que llevo el cambio al plano psicológico. Y ahí lo que plantea que cuando aparece eso, de lo que es la diferencia entre lo que soy, o sea, y lo que yo quiero llegar a ser, hay dualidad y hay conflicto. Y es muy interesante ese concepto, porque además, cuando uno dice, bueno, yo quiero ser espiritual, quiero dejar de ser egoísta, quiero todo eso, hay otro diálogo que él hace con David Bond, y de algún modo lo plantea como una especie de ambición. Aunque parezca pertenecer al plano de lo espiritual y al plano del mejoramiento de mí mismo, no deja de ser una ambición del mismo yo personal y del mismo yo que debemos trascender, digamos, de algún modo. El tema Krishnamurti es muy interesante, a mí me apasiona bastante. Siempre aporta mucha luz, ¿no? Siempre aporta mucha luz. Sí, no sé si alguien más quiere hacer algún comentario. Bueno, hermoso, hermoso el diálogo, los aportes, todos muy, muy sustanciosos, muy ricos. Muchísimas gracias, Alicia y Alicia Olivo y gente de lejos como Venezuela. Oh, por Dios, qué hermosa reunión. Yo quisiera contar algo
un poquito de una receta mía para momentos muy difíciles, muy difíciles. Es un invento, no es fruto de mucha lectura ni de nada, pero me funciona a veces. Encuentro que cuando uno no está muy cómodo, bueno, lo principal es un poco de escaneo físico y psicológico cada tanto, para ver si estoy acelerada, que es mi caso, o para saber dónde estoy parada en este momento. O sea, parar todo para averiguar qué está pasando. Eso como para supervivencia, o sea, como aconsejan dejar de hacer una tarea cada hora y pararse o caminar un poquito si uno está frente a una computadora, aconsejan un poco de movimiento físico. En el interior del ánimo de uno se suelen establecer como estancamientos o ideas recurrentes y esas cosas que me distraen. Entonces, si encuentro que el nudo es muy grande y no me lo puedo sacar de encima, ni descansando, no encuentro manera, o sea, sigue pesando mucho. Bueno, acá viene la picardía. Lo primero es darse cuenta que sí, que hay un problema. Pero que si veo que el problema no tiene solución, pido ayuda. Pido ayuda. Simplemente pido ayuda. Interiormente, de corazón, pido ayuda. Porque no estamos solos. Y después de pedir ayuda, es como cuando uno manda una carta, un telegrama, y uno no sabe que va a llegar. Y paso número 2 es ponerse a hacer algo de lo inmediato que es necesario hacer, que está pendiente. O sea, chao. Funciona. La ayuda llega, no sé cómo ni por de qué lado, y si enseguida o mucho tiempo después, pero llega. Llega. De veras que llega. Sí, es casi un chiste a veces, pero es así. No tienen tanta importancia a veces las cosas como uno las ve, ¿no? Pero que duelen, por Dios. Que sufrir es una realidad. Y yo digo, bueno, hasta cuando le doy un baño al perro, una vez me acuerdo tenía garrapatitas, y le pedí al ángel de la guarda mío que así como yo le saco las garrapatas al perro, me ayude con mis garrapatas mentales. Y que, así, cosas así se me ocurren, locas. Bueno, nada más. Mil gracias, Alicia, mil gracias a todos. Gracias, Delia. Valiosísimo. Gracias, Delia, por tu aporte, muy lindo, muy lindo. Realmente la oración siempre sirve. Cuando no hay más nada que hacer, no se queda otra cosa que la oración. Es un mensaje esperanzador. Hoy nos hemos pasado, digamos, del pasado. Sí. Bueno, las preguntas que harán para otra vez. Por hoy, y recordarles que el próximo martes, solamente el próximo martes, no va a haber reunión, digamos, 12 de julio. Igual Elsa y José Carlos entran por si alguien... ¿Cómo no? Bueno. O vida oculta que vibras en cada átomo. O luz oculta que brillas en cada criatura. Oh amor oculto, que todo lo abarcas en la unidad, que cada ser que se sienta uno contigo
sepa que por lo tanto es también uno con todo lo demás. Muchas gracias. Gracias. Gracias a todos por estar presentes. Muy bueno, muchas gracias, Alicia. Gracias. No, Buen trabajo. Gracias, Facu. gracias. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, gracias. Gracias, buena semana a todos. Excelente, excelente.